Shabbat, Shabbat, Shalom, amados. ¿Cómo están todos ustedes? Me regocijo en saber que están conectados para escuchar la parashá de esta semana. Lamentablemente, esta mañana fue imposible debido a problemas técnicos con el internet allá en la sinagoga. No pudimos establecer contacto con Instagram ni siquiera con YouTube. Pero bueno, estamos acá contentos, como tenemos que estar siempre contentos en el Shabbat aún más. Dado pues ya pasando esta situación, ya estamos en vivo pues. Ahora directamente de aquí de la oficina de su rabino Jacob Nemer. Ahora creo que puedes darle un cordial saludo a nuestras hijas, las congregaciones, hijas que están bajo nuestra cobertura. Está la de Maracaibo, la comunidad judía Betlehem, a cargo de Roe Yohanan Ben Issacar. También saludo a la congregación de Margarita, también con el líder, el pastor Santiago y el pastor San David Díaz también. Y también pues a una que se está uniendo hoy, la congregación judía mesiánica, la del Camino en Cuba, aquí en el estado de Miranda, a cargo de Jesús Moé Giovanni Espinosa. También pues a nuestra hija aquí en Los Teques, en Carrizal, Los Teques también, bajo el líder, el hermano Guillermo Joyce, el Roe, Guillermo Joyce y su amada esposa Jessie de Joyce. Bien, también la comunidad de aquí de Caracas, el cementerio, perdóname que a veces se me pasan y se me olvidan los nombres, la de nuestro Roe Eduardo Matos, también un gran saludo a todos ellos por igual, ¿okay? Con mucho cariño, con mucho amor de nuestra parte hacia ellos. Algo que hacer. Les comento pues que sería bueno que con ustedes estén conectados a Instagram o también a YouTube, nos dé su aprobación dándole un like o también suscribirse en YouTube y tocar la campanita, ¿verdad? Y por supuesto, nos gustaría inmensamente que nos den su opinión. Para nosotros, su opinión es muy válida, amados. Bien, sin más que acotar, vamos a dar pues inmediatamente la parashá correspondiente a esta semana, para este Shabbat, que se encuentra en Bereshit, capítulo 44, 18, al capítulo 47, 27. Al principio voy a hacer como un pequeño resumen de esta parashá. En esta sesión de la Torah continúa pues la maravillosa
historia de nuestro personaje principal, Joseph y sus hermanos. Después de que estos hermanos regresan con su hermano menor, Benjamín, Joseph hizo colocar una copa en el saco, en el costal de su hermano menor, Benjamín. De esta manera que cuando son sorprendidos por la guardia egipcia, no conociendo ellos lo que estaba sucediendo, y convencido obviamente que ninguno de ellos había cometido alguna falta contra el faraón o contra el mismo Joseph, ellos afirmaron el dragón que donde se encuentre la copa, que muera, y el resto de nosotros que seamos esclavos en Egipto para siempre. Ellos pues están tan convencidos, amados, están tan convencidos de su inocencia, de que se jugaron su propia vida y la vida de su hermano menor. Al descubrirse la copa del virrey de Joseph en el saco perteneciente a Benjamín, los hermanos, al ver esto, rasgaron sus vestiduras y regresaron nuevamente a Egipto. La parashá nos dice que Joseph se encontraba en el campo cuando ellos regresan y se postran delante de Joseph. Aquí exactamente vemos lo que el sueño que había tenido Joseph, de que ellos, todos sus hermanos, se postraban delante de él. Joseph, sin darse cuenta, o sin dar a conocer aún a su hermano, Joseph le reprocha su actitud. Pero es aquí que Judá se adelanta para hacer una propuesta, reconociendo finalmente todos ellos su pecado contra Joseph, llegando a la conclusión de que todo lo que había estado sucediendo era juicio del Eterno sobre su perversa acción contra Joseph. De Judá le propone quedarse como esclavo en Egipto en lugar de Benjamín, su hermano menor. ¿Para qué? Para evitar la tragedia que siente que vendría a su padre si su segundo hijo o la mujer que había amado también desaparece. Vemos pues acá esta palabra de Judá pesaba mucho, ya que ya sobre el corazón de Joseph, ahora estaba completamente seguro de su hermano. Que sus hermanos se habían arrepentido de todo corazón de su pecado. A ver que Judá salió a la defensa de su hermano menor y que está dispuesto a dar su vida por él,
ahí José recapacita y está ahora seguro que sus hermanos habían cambiado. Entonces, ¿qué sucede? De que José, no pudiendo contenerse por más tiempo, ordena a todos los egipcios salir del local en que ellos se encontraban, y en medio de un profundo llanto revela su verdadera identidad a sus hermanos. Estos, atónitos, sin poder entender lo que estaba pasando, viendo sus ojos y oyendo sus oídos, no podían siquiera pronunciar una palabra ante su hermano José. Entonces José, alejando vestir todo el lenguaje que pudiera implicar cualquier pensamiento que pudiera condenar por su pecado, le muestra la providencial mano de Adonai, al permitir que ellos lo vendieran a Egipto para que en el futuro usarlo como instrumento de salvación para toda la familia. Entonces les envía a buscar a su padre. Vayan a buscar a su padre. Esa es la promesa. Vayan a buscar a nuestro padre, mejor dicho. Es la promesa dada por el faraón a darle un lugar en el mejor sitio, la mejor tierra de Egipto, para refugio temporal de toda la familia mientras pasaba la hambruna. Y finalmente, pues la parashá concluye con la presentación de Jacob ante el faraón y la ubicación de todos ellos en la tierra de Goshen, donde adquirieron propiedades y se multiplicaron en gran manera. Pues, yo esta mañana había propuesto considerar 3 puntos realmente, pero hoy vamos a resumir un poco la parashá y voy a tomar el tercer punto, que serían las enseñanzas proféticas, ya que en esta parashá de este Shabbat tiene implicaciones proféticas distintivas. En algunas oportunidades hemos enseñado que José guarda una semejanza o un paralelismo con la vida de Yeshua. Vamos a recordar, yo sé que muchos ya sabrán esa semejanza, ese paralelismo que existe entre José y Yeshua. Pero vamos a recordar algunos hechos. Y comencemos por el primero. José era el hijo predilecto de su padre. El padre dijo de Yeshua. Era el Señor, el creador, el Olam Jabá, Olam, dijo de Yeshua. Este es mi hijo amado, en quien
mi alma tiene complacencia. José es vendido por sus propios hermanos también, ¿verdad? Aunque no todos participaban del derecho. Así Yeshua fue entregado por sus propios hermanos, aunque no todos participaron del hecho. Algo similar es que José resistió la tentación y nunca cayó en los brazos adúlteros de la esposa de Potifar. Yeshua fue tentado en todo, pero sin pecado. Yeshua fue acusado y castigado de un crimen que nunca había cometido. De igual manera, Yeshua fue condenado sin haber hecho maldad ni hallar engaño en su boca. Eso es lo que dijo el que lo estaba juzgando, Poncio Pilato, ¿verdad? Que dijo, sin haber hecho maldad, ni he hallado engaño en su boca. Después de estar en lo más bajo de la tierra de Egipto, José, en prisión, José fue exaltado a la posición de mayor preeminencia posible y le fue dado un nombre nuevo, un nuevo nombre. De la misma manera, Yeshua, después de su sufrimiento y descenso a las partes más bajas de la tierra, fue exaltado por el poder del Padre y recibió un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que recibió José fue Shaphanat Panea. Shaphanat significa hombre de comida y Panea significa de la vida. Entonces, por lo tanto, Shaphanat Panea quiere decir el hombre que tiene la comida de la vida. Y nuestro Yeshua, nuestro jefe dijo, yo soy el pan de vida. José tenía 30 años cuando fue traído delante del faraón y fue encargado con la misión de administrar los campos, todos los bienes de todo un país como era Egipto. Yeshua comenzó su ministerio a la edad de 30 años para cuidar de las mies que el Padre le había entregado. En su primer encuentro con sus hermanos, José no se dio a conocer, pero en el segundo sus ojos fueron abiertos para reconocerle como aquel a quien habían rechazado. En su primera venida, Judá no se percató oficialmente de quién era realmente Yeshua, pero su segunda venida, sus ojos estarán abiertos para reconocer que Yeshua es quien dijo quién era, su hermano y su Mesías. Los hermanos de José, sin reconocerlo, fueron sustentados y protegidos por él. Así también, sin percibirlo, Judá y Efraín han sido sustentados y protegidos por Yeshua. Amén.
amados hijos, en esta es la historia de Yosef. Un marcado paralelismo entre el primogénito de Jacob y el unigénito del Padre. Por lo tanto, cuando leemos esta parashá, estamos leyendo historia, ciertamente que sí, pero algo más que historia, estamos leyendo profecía. Por lo tanto, en esta revelación de su identidad a sus hermanos, la Torá nos guarda una lección profética que está aquí codificadamente escondida. Y observemos esto, amados. Los hermanos de Yosef no niegan su existencia, pero lo dan por muerto. Pero Yosef está vivo y es Señor en Egipto, es rey en Egipto. Pues así también la casa de Judá, como rebaño de Adonai, no niega la asistencia de Yeshua, pero lo dan por muerto. Sin embargo, Yeshua está vivo y es rey. Observen esto, amado. A Yosef le han cambiado el nombre en Egipto. Y sus hermanos piensan que se trata de un extraño, pero su verdadero nombre es hebreo. Así también muchos judíos todavía piensan que Jesús como un extraño, pero su verdadero nombre es hebreo, Yeshua. No Yahshua, amado, Yeshua. Observen esto, amado. En su primer encuentro con sus hermanos, Yosef no se dio a conocer a ellos. Permaneció velado a sus ojos. Así también Yeshua. En su primera venida estuvo los ojos velados, pero en el segundo encuentro con sus hermanos, Yosef se mostró o demostró su verdadera identidad y se aprobó. Esto habrá de ocurrir también con Yeshua y con Judá. Cuando llegó la hora de mostrarse plenamente Yosef ante su hermano con su verdadera identidad, Yosef ordenó a todos los egipcios salir de su presencia. Entonces les habló en hebreo a sus hermanos y les dijo: acercaos a mí y ved que yo soy Yosef, vuestro hermano. Algunos comentaristas dicen que Yosef, al pedirle que se acercaran, era para mostrarle la señal del pacto, la circuncisión, el primera. Porque había en hebreo un rey en aquella época podía hablar hasta 7 u 8 idiomas. De que estuviese hablando un rey egipcio en hebreo no significaba. Pero porque debemos acordarnos la vestimenta que en ese momento usaba Yosef, físicamente su corte de pelo,
sus ojos pintados como un egipcio y como rey que era totalmente diferente a aquel que habían vendido a unos traficantes como esclavo. Pero que un rey egipcio se haga una circuncisión ya era diferente. Por eso ellos, algunos comentaristas, hacen esta referencia. Entonces, al hablar en hebreo y a mostrar la señal del pacto, en esta segunda ocasión, sus hermanos creyeron en él y reconocieron que su vida estaban a salvo en las manos de Yosef. Y así habrá de suceder también con Yeshua, amado. Al momento de darse a conocer a sus hermanos, le mostrará su marca de su cuerpo. Y él dirá: ¿qué heridas son estas en tus manos? Le van a preguntar: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá: con ella fui herido en la casa de mis amigos. Observen esto, amado. Judá se ofrece como un sustituto por su hermano Benjamín. Él ofrece su vida a cambio de la vida de su hermano. Exactamente habrá ocurrido con Yeshua más tarde. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por la vida de sus amigos. Yeshua, de la tribu de Judá, ofrece su vida en sustitución de la vida de su pueblo y en sustitución por la vida del mundo. Por lo tanto, cuando leemos la Torá escrita por Moisés, estamos leyendo algo más que historia, amado. Algo más que lecciones de fe. Algo más que enseñanzas de moral. Estamos leyendo profecía. Estamos leyendo revelaciones. Estamos leyendo la mente de Yeshua. Yeshua ben David. Yeshua Mexicano. Yeshua Elohenu. Yeshua Malkenu. Nuestro Mesías. Nuestro Rey. Nuestro Dios. En efecto, el propio Yeshua dijo en una ocasión: si creyerais a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Bien, amado, estas son las comparaciones que vemos proféticamente de lo que ocurrió con la historia de Yosef. Y vemos esta vida del propósito que tenía Yosef. Una vida de destino, una vida de propósito. Entonces debemos, amado, de observar la vida de nuestro líder, de este personaje, de esta parashá.
de nuestro Joseph, hombre que vivió con un propósito y con un destino, no como algo, una casualidad que en su vida era algo casual, no, era una necesidad, como él mismo dijo, para salvar vidas. Mi padre permitió que ustedes me vendieran para yo poder salvar a ustedes de esta gran hambruna y poder salvar vidas. Y así ocurrió. Él no vivió una vida biológica, sino una vida profética. Entonces no debemos recordar, amado, que el Mesías Yeshua Ben David es todo para nosotros. Es nuestra esperanza y nuestro sustituto, nuestra expiación y nuestra provisión, nuestro refugio y nuestro proveedor, nuestra roca y nuestro fundamento, nuestro modelo y nuestra seguridad y nuestra vida también. Amado, cada vez que leas la Torah, pide a Ruach HaKodesh que te muestre al Mesías. Él está allí, velado, quizás, escondido para muchos, pero está detrás de cada parashá, de cada capítulo, de cada versículo, en cada fiesta, en cada celebración, en cada ofrenda, en cada mandamiento, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Baruch Hashem, amado. Esta es una síntesis de la pasada de hoy. Obviamente no la hemos estudiado completa como la dimos hoy en la Cajal, pero queríamos llevarle a ustedes por lo menos ser responsables con ustedes. Teníamos ese compromiso con ustedes de llevar la parashá de hoy, a pesar de la falla de internet que tuvimos. Estamos aquí el grupo de producción, mi hijo Esteban, el Shlomo, también mi amada hija Noelia, preocupados, ¿cómo hacemos? Bueno, Rabino, después que comamos, y entonces vamos a grabar. Por eso me ven aquí un poquito, quizá un poco más nervioso de lo normal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Aquí los muchachos me hacen señas, todo. Pero Baruch Hashem. Gracias por conectarse. Gracias, amados, por suscribirse, por darle a la campanita, por hacer su comentario sobre esta exposición que acabamos de hacer. Sé que ahí va a haber mucha tela para cortar. Y cuando se habla en esta forma que hemos hablado de nuestro Mashiach Yeshua, más aún todavía. Pero bueno, recibiremos toda la información y comentarios. Y sé de responderle con muchísimo gusto, con amor, lo haremos. Así serán sus críticas, así serán también sus opiniones dentro del marco de la decencia
y de respeto mutuo. Bueno, amado, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Tov.